Estimados estudiantes, un placer saludarles nuevamente. Vamos a continuar con las clases que venimos desarrollando. El tema de cómo un profesor, en el caso de ustedes, como un futuro docente, tiene que intervenir al momento de desarrollar una actividad que vaya en pos de la mejoría del estudiante o del grupo de estudiantes o de un curso en general. Por lo tanto, estamos en la perspectiva de ir desarrollando habilidades para hacer de esta intervención algo positivo. Uno de los elementos importantes que yo les he señalado es la comunicación asertiva, ¿ya? Y como lo hemos visto en la clase pasada, la comunicación asertiva nos permite emitir un mensaje claro, seguro, directo, pero que al mismo tiempo se hace cargo de no descalificar al interlocutor y además no dañarlo. Generalmente la comunicación agresiva o negativa no se preocupa de esos elementos y por los ejercicios que ustedes pudieron hacer en el taller se dieron cuenta efectivamente de eso. Hoy vamos a continuar, como ustedes ya lo ven en esta presentación, en el tema de la comunicación y hoy día vamos a centrarnos fundamentalmente en el diálogo. Por lo tanto, el propósito de la clase de hoy va a ser descubrir, identificar los elementos importantes del diálogo, pero un diálogo en profundidad, un diálogo que nos permite recoger información y una información útil para poder resolver situaciones que se presentan en el colegio en la línea de lo que vemos en el módulo, ¿ya? De asegurar la justicia, el bienestar, los elementos positivos, las condiciones, el ambiente para que el estudiante pueda estudiar bien y se sienta bien como persona. Entonces, les invito a que en esta clase podamos ahondar un poquito más en lo que es el diálogo en profundidad desde la perspectiva de las preguntas, ¿ya? Vamos a focalizar mucho la importancia de las preguntas. Lo que yo quiero plantear en esta clase es la importancia que existe al momento de preguntar. Hay un buen diálogo con nuestros estudiantes, con nuestros colegas, en la medida en que uno hace preguntas y buenas preguntas, preguntas inteligentes. Vamos a avanzar entonces y les invito a que podamos desarrollar la clase de hoy, preguntas para dialogar en profundidad. Como lo hemos visto en la tónica de las clases pasadas, siempre vamos en la línea de desarrollar habilidades, lo que implica no solo aprender de memoria algún concepto o alguna definición, sino que además de eso, desarrollar la habilidad significa que podamos hacer algo distinto y hacerlo bien. Por eso que la habilidad tiene que ser un ejercicio que ustedes realicen y que no solo quede en un aprendizaje memorístico o de definiciones. Por lo tanto, les invito a que desarrollemos estas habilidades porque van a ser muy utilizadas en su ejercicio futuro como docente. Veamos qué es en primer lugar dialogar. El diálogo, una palabra latina, del latín, está compuesta por dia, que significa entre, y logos, que significa palabra. Por lo tanto, es una palabra que está entre, ¿ya? Entre dos o más personas. Es una interacción verbal entre dos o más personas donde intercambian ideas, sentimientos y opiniones. Esto les quiero pedir que ustedes lo vayan mirando desde la línea de la relación de ustedes, futuros docentes, con los estudiantes, ¿ya? ¿Cómo se da esta interrelación o esta interacción verbal con ellos? El diálogo supone respeto a la dignidad de las personas. No porque pensemos distinto o porque tengamos ideas distintas, no vamos a dialogar. Es posible hacerlo, pero manteniendo la base de que desde el respeto podemos dialogar. El diálogo no es una simple conversación,
sino una disposición para escuchar al otro o a la otra como un interlocutor válido y digno. Por ello, se siente libre para expresarse. Cuando nosotros decimos interlocutor, nos referimos a con quien yo estoy dialogando, con quien yo estoy conversando, que vamos a ver una distinción entre conversar y dialogar. ¿Ya? Por lo tanto, mi interlocutor es aquella persona a quien yo le debo respeto porque es sujeto de la dignidad que tiene toda persona y es un interlocutor válido. ¿Qué significa? Que aquello que él dice o me entrega como mensaje para mí es importante, yo le otorgo un valor. De ahí que viene que sea válido. Cuando esa persona a mí no me interesa escucharla o no me interesa saber su opinión, lo invalido. Por eso que sería un interlocutor inválido, ¿ya? En términos de que no me interesa. Por lo tanto, señalar interlocutor válido significa que nuestros estudiantes en todo momento lo van a hacer porque nos interesa, nos preocupa qué es lo que nos quieren decir, cuáles son sus pensamientos, sentimientos, etc. En el colegio el diálogo no es una conversación cualquiera, no solo exige capacidades lingüísticas, de hablar bien, vocalizar bien, más que eso, sino que además es un compromiso y entrega del profesor o la profesora, pues deja huellas en el interlocutor para aprender a convivir, respetar y resolver conflictos. Cuando ustedes, estimados estudiantes, dialogan de esta manera, haciendo sentir a su interlocutor que es un interlocutor válido, están dejando huellas de cómo se dialoga. Y eso es un elemento potente para nuestros estudiantes, porque ustedes están siendo un modelo de aprender a convivir, de cómo nos relacionamos, cómo podemos respetar a otro y al mismo tiempo en la línea de que el diálogo nos permite resolver nuestros conflictos. Por lo tanto, aquí hago la distinción. Cuando nosotros conversamos, estamos centrados en lo que yo voy a decirte, como más bien conversamos centrados en la palabra, centrados en el mensaje que te quiero transmitir. En cambio, cuando yo dialogo, estoy más bien centrado en escuchar, en poder comprender tu mundo, en poder comprender lo que a ti te pasa. Por lo tanto, dialogar tiene una realidad, un propósito mucho más profundo. Sigamos. Veamos ahora la construcción de la relación dialógica. ¿Cómo se construye esta relación entre dos o más personas al momento de dialogar? ¿Cuáles son los elementos básicos? Los tenemos presentes aquí. En primer lugar, tener claro el propósito. Yo me voy a acercar a un estudiante o frente a una situación que se ha presentado en el colegio, en que a mí como profesor me solicitan que intervenga para solucionar eso. Tengo que tener claro el propósito. ¿Qué es lo que yo quiero hacer en primer lugar para establecer un diálogo con este o con estos estudiantes? Mi propósito, ¿qué va a ser? Recoger información para solucionar una problemática, ¿ya? O para enterarme en primer lugar qué fue lo que pasó. Al mismo tiempo, eso requiere preparar el ambiente externo. Y el ambiente externo significa que no en cualquier lugar yo voy a dialogar. Para conversar es posible utilizar cualquier espacio, pero para dialogar, como yo voy a estar muy atento a escuchar, desde una escucha activa, que ya vamos a ver sus características, tengo que tener un espacio, un ambiente muy particular. Ese ambiente tiene que ser confidencial, un espacio donde no seamos interrumpidos y donde yo pueda escuchar con tranquilidad y con claridad a mi estudiante. Bien, entonces preparar el ambiente externo también implica, junto con la infraestructura y con el espacio, es preparar el ambiente interno.
¿Cómo estoy yo? ¿Estoy tranquilo? ¿Estoy dispuesto a escuchar? ¿Estoy dispuesto a dialogar con mi estudiante? Eso también es un elemento básico. Lógicamente respetar la persona del estudiante por la situación que se haya presentado, sea crítica, difícil, una pelea, una discriminación, una situación extrema, él merece mi respeto, por lo tanto, al momento de dialogar con él, voy a tener esta actitud. La confidencialidad, que lo decíamos recién, guardar un espacio en que pueda yo escucharlo y no que estén escuchando otras personas. Eso es fundamental. La honestidad, que efectivamente mi estudiante o los estudiantes vean en mí que soy una persona honesta, que estoy hablando desde la verdad. Por eso que la comunicación asertiva es un elemento, un instrumento, una herramienta importante para dar a conocer lo que realmente yo pienso acerca de la situación, ¿cierto? Pero sin descalificar a mi interlocutor. Indagar, que fundamentalmente cuando queremos dialogar, aportar a una situación para que se resuelva, partimos como el modelo de Bernard Lonergan, ¿cierto? Después de las descripciones, en el segundo nivel vamos a indagar y eso toma su tiempo, porque tenemos que investigar, tenemos que comprobar hipótesis. Al momento de dialogar con nuestros estudiantes, también vamos a investigar, explorar qué es lo que pasó. Y finalmente, en este proceso de diálogo, agradecer, porque las personas no están obligadas a dialogar con nosotros. Sin embargo, es importante agradecer el tiempo, el espacio, la confianza de los niños, de las niñas, para poder hablar con nosotros. Lo decía recién, el respeto y la confianza son elementos fundamentales, básicos, que hay que ganarse de nuestros estudiantes. Yo quiero resolver una situación, una problemática, tengo que partir con estas dos actitudes que son fundamentales. El respeto lo entendemos como un juicio de aceptación del otro, como un ser diferente de mí, legítimo en su forma de ser y autónomo en su capacidad de actuar. Yo reconozco a mi estudiante que es distinto, no es un familiar, no es un amigo, es una persona a quien tengo que educar. Por lo tanto, lo reconozco desde esa perspectiva. Implica además, por lo tanto, la aceptación de la diferencia, la legitimidad y la autonomía del otro en nuestra convivencia en común. ¿Ya? Convivimos en el colegio, estamos juntos, pero lo reconozco que es un otro, que es un niño o una niña distinto a mí. No quiero que se parezca a mí ni que sea igual a como yo soy. Él es otra persona. Parto dialogando con él desde ahí. Implica también la disposición a concederle al otro un espacio de plena y recíproca apertura para que exprese sus ideas e inquietudes. Yo lo dejo libre para que él se exprese, para que él me dé a conocer qué es lo que piensa, lo que siente frente a alguna situación en particular. La confianza bien sabemos que es frágil, se requiere mucho tiempo para lograrla, por lo tanto con nuestros estudiantes, al momento de querer dialogar con ellos, tenemos que ir tejiendo de manera muy sensible la confianza. Se puede destruir con facilidad y es difícil volver a ganarla. Creo que más de alguna vez hemos tenido experiencia de que la confianza se quiebra muy fácilmente. La confianza alimenta la confianza. ¿Y qué significa eso? Que un estudiante cuando confía, no quepa duda que va a tener la confianza para volver a dialogar con nosotros. ¿Ya? Requiere de una cuidadosa atención, hay que poner atención a varios elementos, sobre todo a cómo escuchar, cómo tratar a este estudiante, cómo ser respetuoso ante él. Es clave la relación profesor-alumno porque la confianza permite establecer una relación más simétrica, aunque hay asimetría por el hecho que yo soy profesor o profesora y el estudiante, el niño es estudiante, hay una simetría. Sin embargo, yo puedo lograr que haya una relación simétrica, es decir, una relación basada en la confianza, en que él sepa que si yo dialogo con él es para escucharle y para ayudarle. Habilidades para dialogar con el alumno.
hay un cuadrito que yo les había hecho, un esquema que yo les había hecho conocer con la parte inferior de la comunicación asertiva. Hoy día les invito a poder conocer algunos elementos que es de cómo motivar el diálogo. Y ahí hay 4 también características que las vamos a ir viendo en su momento. La pregunta indagatoria, que en algún momento les he planteado también. Vamos a ver varios ejemplos hoy día porque quiero centrar mi atención en los tipos de preguntas y que ustedes aprendan a desarrollar esta habilidad de preguntar bien, de preguntar de manera inteligente. La escucha atentamente o la escucha activa, que también se conoce, que vamos a ver algunas características, motivar el diálogo y el parafraseo, que también es bastante útil al momento de querer dialogar con alguien. Las habilidades dialógicas las tenemos en términos generales, fundamentalmente saber escuchar. ¿Ya? Yo les decía recién que cuando conversamos estamos como más atentos a qué es lo que le voy a decir al otro, lo que yo quiero hablar. Pero en el diálogo estamos más bien atentos a escuchar. Junto con dialogar se requiere ser empático, ponerme en el lugar de mi estudiante, qué estará sintiendo, qué estará pensando frente a esto, me imagino cómo se siente él. Posiblemente a nivel de hipótesis, él tiene miedo frente a esto que me está conversando. ¿Ya? Ser empático y sensible a la realidad que él está viviendo. Saber preguntar, y ahí está destacado, subrayado, ¿cierto? Porque me interesa en esta clase que ustedes puedan centrar su atención para aprender a desarrollar habilidades para saber preguntar. Establecer confianza, que lo decíamos recién, es fundamental tener la confianza para que el niño, la niña, tengan la apertura a querer contarnos lo que nosotros le vamos a preguntar. Lograr un compromiso, ¿ya? Por lo tanto, ahí las partes también se comprometen. No te preocupes, yo voy a hacer esto, voy a hablar con tal persona, voy a buscar ayuda, etcétera. Se establecen compromisos de parte del profesor, pero al mismo tiempo el estudiante puede establecer algunos compromisos. Y finalmente retroalimentar a nivel de feedback, como lo hemos visto, reforzar, dar un reconocimiento. Te agradezco lo que me has contado, me siento muy bien, como declaración también emocional, ¿cierto? Me siento muy bien por lo que me has contado, te quiero agradecer por esto, por tu confianza, por tu transparencia, por darte este espacio para dialogar conmigo. ¿Ya? Eso es bien importante al momento de dialogar con nuestros estudiantes en miras a resolver una situación. Otro elemento que también son importantes del diálogo con nuestros estudiantes, la postura corporal, cómo yo me siento o si estoy de pie. No es recomendable estar de pie porque se establece una relación asimétrica demasiado marcada. Estar de pie es como una imagen de autoridad muy enérgica. Por lo tanto, sentarse sería lo más simétrico, lo más esperable. Y la postura corporal en términos de una apertura, ¿cierto? Con brazos y manos abiertas y no de manos cruzadas o piernas cruzadas que van entregando un mensaje no verbal de estar cerrado, de no creerte, de no estar dispuesto a entender lo que tú me dices. Gestos y ademanes que no se vean bruscos, que no se vean agresivos, movimientos de manos sobre todo, menos si yo voy a golpear la mesa, son síntomas de que hay algo que me molesta y es una agresión. El tono, el ritmo, el volumen de voz, lógicamente no puede haber en este diálogo un tipo de gritos o de recriminaciones frente al estudiante. Estoy dialogando, recuerden, para escuchar. Mi propósito es fundamentalmente escuchar, saber qué es lo que me quiere decir, qué es lo que necesito yo como información. La respiración también es un elemento importante. En algún momento, cuando hablamos demasiado rápido, nos falta aire. Por lo tanto, hay que saber controlar un poco esta ansiedad por hablar con tranquilidad, respirar bien, que eso nos permita vernos tranquilos y no agitados, porque el niño puede leer en esa respiración rápida que yo estoy ofuscado, que estoy molesto. Por lo tanto, eso también es un ejercicio a trabajar. La posición donde yo me encuentro, donde yo me siento,
movimiento de los ojos, que también tiene que ver con esto de lo facial, con mi cara, qué estoy diciendo, qué estoy comunicando, ¿ya? No solo con mi voz, con mis palabras, con mi cara, con mis ojos, cómo muevo mis ojos, mis cejas, en algún momento también dan a conocer un mensaje. Y aquí aparece uno de los elementos que veíamos recién de la escucha atenta o la escucha activa. ¿Qué características tiene? La escucha activa, saber escuchar con empatía, lo decíamos, colocándonos en el lugar del otro, poner atención, atención a todos los aspectos del niño y la niña o de los niños cuando ellos empiezan a dialogar. Mirar a los ojos, mirar sus caritas, pero que eso no signifique una mirada, ¿cierto?, que sea tan cansadora, hay que dar unas pausas. Captar los mensajes no verbales, si cruza las manos, si se le ve nervioso, si en algún momento está moviendo las piernas, los brazos, etcétera. Eso también nos comunica. Es muy importante escuchar, no solo oír. Oír, uno oye cualquier cosa, ¿ya? Ruidos, música, palabras. Pero el escuchar es entender, es decodificar ese mensaje. Quiero hacer mío ese mensaje porque lo quiero comprender. Me interesa decodificar ese mensaje. Eso es escuchar. Es muy importante parafrasear para asegurar que estemos entendiendo correctamente. Ya vamos a ver el detalle del parafraseo, que es muy útil al momento de dialogar con nuestros estudiantes en miras a resolver una situación. Cuidar nuestras emociones, interpretaciones y juicios. Como bien sabemos, en la clase pasada ya estuvimos viendo que uno tiende a interpretar por lo que capta desde los sentidos, tiende a interpretar o a pensar qué es lo que puede estar ocurriendo. Y lo ideal es esperar para llegar a emitir juicios. No en el momento del diálogo, no es posible llegar a emitir juicios porque no tenemos toda la información. Y lógicamente nuestras emociones las tenemos que controlar. Si en algún momento yo me molesto o me da rabia, tengo que saber controlar para que el niño entienda de que en ese momento no lo estoy juzgando a priori. Yo tengo que tener un control sobre eso. Por eso que es una habilidad que se requiere desarrollar, la escucha activa. El parafraseo. Parafrasear es una habilidad también muy importante como técnica en el diálogo. ¿Qué nos permite? Asegurarnos dos cosas. Si yo estoy hablando, me quiero asegurar que estamos entendiendo el mensaje de nuestro interlocutor. Yo como profesor me quiero asegurar que nuestro interlocutor está entendiendo lo que yo le comunico. Eso me quiero asegurar con el parafraseo. Pero a su vez, así logramos sintonizar con el estudiante y generar un ambiente de confianza. ¿Ya? Me quiero asegurar que él está entendiendo lo que yo le comunico, pero a la vez que yo le estoy entendiendo lo que él me quiere comunicar. Por lo tanto, nos permite dos elementos, ¿ya? Asegurarnos que yo le entiendo y que él me entiende. Un ejemplo, si yo estoy hablando con un chico, ¿cierto? Con un estudiante, le tendría que decir para parafrasear. Si te entiendo bien, Francisco, tú me quieres decir que tienes pena por tal motivo, ¿ya? Ahí Francisco tiene la posibilidad de decirme, no, profesor, no es eso. Ah, perdón, te entendí mal. No, explícate bien, porque ahí sería descalificarlo como interlocutor válido, ¿cierto? Por lo tanto, repito, cuando yo no estoy entendiendo algo, pido disculpas porque yo no he tenido la habilidad para entenderte bien. Por lo tanto, a Francisco le digo, disculpa Francisco, no te entendí bien. ¿Me puedes repetir? Ese es el parafraseo. Nunca decirle, oye, explícate bien, habla bien, no te entendí nada. Se descalifica, por lo tanto, la persona no va a quedar con mucha gana de volver a explicar o de seguir dialogando conmigo. Preguntas indagatorias. Lo vamos a ver en la siguiente parte. Bien, el tema de preguntas indagatorias quiero que coloquen mucha atención
y que tengan la posibilidad también a través de este video que puedan repetir varias veces, mirar esta parte, porque las preguntas son súper importantes al momento de trabajar con estudiantes. En una clase, resolviendo una problemática, en una reunión, en un consejo de curso, etcétera, en una entrevista en particular. Las preguntas desde mi experiencia, si ustedes me permiten, creo que nos hacen descubrir el mundo en el cual el estudiante está. Y ese mundo es complejo, es extremadamente complejo porque es muy amplio, tiene muchas dimensiones. Hay malas prácticas para preguntar. Por eso que desde mi experiencia quiero hablar, ¿cierto? Como profesor, como orientador educacional también. Creo que las preguntas nos ayudan, son un elemento súper potente para poder hacer de manera inteligente una investigación, una exploración frente a una situación X. Llamamos preguntas indagatorias, algunos las llaman preguntas poderosas. No me gusta mucho el adjetivo poderosa, más bien las centro en preguntas indagatorias, que tienen estas características. Son preguntas breves, pequeñas, cortitas, focalizadas, preguntan por algo puntual, no por dos, tres, cuatro cosas. Constructivas, siempre están en la línea de mirar que queremos construir, queremos crecer, queremos saber, no para descalificar, no para maltratar. Son preguntas abiertas, dan la posibilidad de que nuestro interlocutor responda lo que él quiere, no lo que yo quiero que responda. ¿Ya? Que ya vamos a ver algunos vicios que hay respecto a eso. Las preguntas abiertas que no siempre se utilizan o que no se saben utilizar. Son preguntas claras, muy precisas, como decíamos recién, muy focalizadas, para que nuestro interlocutor, sobre todo si son niños en enseñanza básica, requieren que las preguntas sean breves y precisas y lo más claras posible. Relevantes. Si bien en una entrevista uno puede partir haciendo preguntas breves, ya cotidianas, pero son para ir ganando un poquito la confianza de nuestro estudiante. Sin embargo, todo el proceso restante implica entender que son preguntas relevantes, o sea, importantes, que yo quiero recoger contenido, información relevante para mí. Neutrales, porque yo no pregunto cargado, si ustedes me permiten, a una posición u otra. No son preguntas prejuiciosas en que yo hago con mala intención. Son preguntas neutrales que surgen, ¿cierto? Porque quiero recoger información real, fidedigna, de lo general a lo particular. Parto preguntando elementos muy amplios y de a poco voy centrando las preguntas para ir a lo más medular. Las preguntas indagatorias es clave o son clave para dialogar en profundidad. Formular preguntas indagatorias nos permite entonces eso, dialogar en profundidad. No es, como yo les decía recién, una conversación sutil, superficial. El diálogo implica este tipo de preguntas porque estamos profundizando en el contenido de esa información, en el contenido del mensaje. De ahí que el profesor, la profesora tiene que ser inteligente para descubrir este tipo de mensaje verbal y no verbal. Las preguntas indagatorias nos permiten eso. Son preguntas cuyo propósito es investigar, explorar, descubrir el mundo de ideas, pensamientos, sentimientos y creencias de nuestro interlocutor. Imagínense ustedes lo importante que son las preguntas, porque a través de ellas conocemos el mundo de nuestro estudiante. Como les dije recién, el mundo extenso, amplio, complejo de cada uno de ellos, sus ideas, lo que piensan, sus sentimientos, nos van a declarar, nos van a dar a conocer lo que están sintiendo en ese momento, ¿ya? Lo que les pasa en términos emocionales. Y el mundo de las creencias, ¿ya?
de elementos que se han ido cargando a su historia personal, a los cuales ellos le dan validez. Ahí entendemos las creencias. Hay que ser, por tanto, inteligentes a la hora de preguntar. Y eso es lo que yo quiero desarrollar en ustedes, que se desarrolle una inteligencia al momento de preguntar y no preguntar de manera prejuiciosa o intentando engañar o descalificar. Las preguntas breves generan respuestas extensas. Mi experiencia me indica que justamente la persona se quiebra en el mundo de los adultos, de los papás, la mamá, los abuelitos, frente a preguntas breves, las personas se tienden a quebrar. Cuando digo quebrar es que afectiva, emocionalmente, la persona llora o se siente mal en ese momento, porque son preguntas muy directas y quizás porque son muy breves. ¿Ya? Preguntas, por ejemplo, ¿qué piensas? ¿Qué sientes? ¿Qué harías? ¿Ya? Aquí se requiere controlar la ansiedad que yo tengo por agregarle más elementos a la pregunta, porque uno tiene una ansiedad de querer hablar, hablar y hablar. Dijimos que el diálogo se centra en mi actitud de escuchar. El que habla es mi interlocutor. Yo estoy dispuesto a una actitud de escucha activa, empática, comprensiva, en la cual quiero entender el mundo de mi interlocutor. Las preguntas indagatorias también son abiertas, dejan la posibilidad que mi interlocutor responda lo que él cree y no lo que yo quiero. En algún momento pasa esto de decir, no, eso no es lo que yo quiero escuchar. O dime otra cosa que sea más agradable. No, si el niño dijo eso, tendré que partir creyendo eso. Las preguntas generan una reflexión y al mismo tiempo un aprendizaje. ¿Ya? Nos permiten reflexionar, darle vuelta un poquitito a lo que hemos hecho. ¿Qué crees tú que podemos aprender de esto? También nos otorgan un aprendizaje. ¿Qué hemos aprendido con todo esto? ¿Ya? Información valiosa, lógicamente, porque estoy recogiendo de primera fuente toda la información que yo requiero como profesor o profesora. Orientadas a la acción, siempre vamos a preguntar pensando en que las cosas a futuro queremos que cambien. Por lo tanto, están orientadas a que las cosas se hagan de manera distinta, de mejor manera. Generan opciones, vamos a tener que hacer una cosa u otra, las preguntas nos permiten eso. Vamos a tener que centrarnos en pensar qué vas a hacer ahora o qué quieres hacer ahora. ¿Ya? Por lo tanto, eso nos orienta a opciones que mi interlocutor tiene que tomar. Responsabilidad y poder. Lógicamente porque nos da la responsabilidad a mí como profesor, como profesora, de tener ciertas responsabilidades frente a este niño, a esta niña, ¿ya? Y a este pequeño también le da su responsabilidad. Él sabe que queda con algún tipo de compromisos. Y frente a eso yo tengo un cierto poder, pero no un poder autoritario, sino como autoridad, porque él sabe que está comprometido conmigo. ¿Desde dónde preguntas? ¿Pregunto para mí, para lo que yo quiero escuchar, o pregunto por lo que el otro quiere decir? ¿Ya? Hay profesores, profesoras, personal del colegio que en algún momento ya van con un conjunto de preguntas y quieren ellos escuchar un tipo de respuestas para ellos. Yo creo que hay que cambiar el foco, ¿cierto? Y desde la pregunta indagatoria lo que estamos haciendo es que queremos escuchar lo que el niño tiene que decir, estar abierto a lo que él nos quiere expresar. Las preguntas indagatorias tienen varios tipos. Yo les voy a entregar un apunte de esto. Y si nos fijamos, aquí yo las he ordenado. Preguntas, por ejemplo, por anticipación. Nos anticipamos a una situación que podría ocurrir. ¿Qué podría suceder? Que si salen las cosas como lo deseas, ¿qué pasaría contigo? Que si eso no funciona,
¿Y si eso no funciona? ¿Ya? ¿Y si eso no pasa? ¿Y si esto falla? ¿Qué harás? ¿Ya? ¿Cuál es tu plan B? Si se fijan, son preguntas bien precisas, bien cortitas. ¿Cuál es tu plan B? ¿Ya? No le agregamos, tú lo que quieres hacer es, no, no agregamos, eso es fruto de mi ansiedad. Yo quiero agregarle otra respuesta que ya lo vamos a ver como uno de los errores que se cometen. Preguntas para sopesar, para tomar un poquito el peso de esto. ¿Qué consideras que es lo mejor? De alguna manera sopesar también es como la variable valórica. ¿Ya? ¿A qué le otorgo más importancia o menos importancia? ¿Qué te parece a ti? ¿Cómo te sientes con ello? ¿Ya? Sopesamos, le tomamos el peso a la situación. Preguntas para clarificar o de clarificación. ¿Qué quieres decir con ello? Esto podría también estar de alguna manera en la pregunta de clarificación ligada al parafraseo. ¿Ya? ¿A qué se asemeja? Eh, ¿Qué parece confundirte? ¿Puedes hablar más sobre ello? ¿Qué deseas? ¿Ya? La clarificación me permite a mí, a través de estas preguntas cortitas, hacer posible que yo le entienda bien a este estudiante, qué es lo que desea, lo que quiere, lo que siente, etcétera. Preguntas por evaluación. ¿De qué forma piensas hacerlo? Si el estudiante nos dice, es que yo voy a llegar a la casa y voy a hacer mi tarea solo, yo voy a preguntarle entonces, ¿y de qué manera piensas hacerlo? ¿Ya? ¿Es esto bueno, malo o intermedio? Uno podría preguntarle frente a una situación, ¿tú crees que esto es bueno? ¿Ya? ¿O tú crees que esto es malo? ¿O cómo crees tú que es esto? ¿Ya? ¿De qué manera? ¿Qué piensas que significa esto o eso? Son, si se fijan, preguntas muy breves, muy cortitas, que da la posibilidad de que el estudiante sea el que responda. Pregunta de exploración. ¿Podemos explorar esto un poco más? ¿Podemos investigar un poquito más de esto? Aquí hay algo muy importante que es cuando uno entra en preguntas de exploración, pide autorización al estudiante, porque aquí nos vamos a ahondar en un mundo más personal, más privado. Por lo tanto, siempre es importante, ¿te parece? ¿Te parece si hacemos una lluvia de ideas sobre esto? ¿O estás dispuesto a contarme sobre tu familia? ¿Quieres preguntarme acerca de algo muy en particular? ¿Ya? ¿Desde qué otro ángulo puedes percibir esto? ¿Qué otras opciones tienes? ¿Ya? Vamos buscando entonces que el estudiante se sienta cómodo con esta forma de preguntar, que no lo presiona. Más bien, yo le solicito autorización. ¿Me quieres contar? ¿Quieres pensar sobre esto? ¿Quieres que nos involucremos o que vamos buscando posibles causas? ¿Ya? Eso es interesante de la exploración de preguntas. Preguntas como ejemplo. ¿Me puedes dar un ejemplo? A ver, frente a esto que tú me estás contando, ¿me puedes dar un ejemplo? O por ejemplo, ¿ya? ¿Cómo qué sería, de acuerdo a lo que tú me estás contando, cómo qué sería? Tal como, ¿a qué se asemeja? Eso también permite que el estudiante se pueda eh, explayar o pueda comentarlo de otra forma, ¿ya? Con más detalles. Y finalmente, preguntas de elaboración. ¿Lo desarrollarás? ¿Me contarás sobre ello? Cuando hay un compromiso con el estudiante, le vamos a formular este tipo de preguntas, ¿ya? Que nos den la posibilidad de que él nos vaya contando cómo piensa hacer algo, cumplir ese compromiso. ¿Qué más consideras? ¿Hay algo más? ¿Qué otras ideas tienes sobre ello o qué otras ideas tienes en mente? Si se fijan, estimados estudiantes, son preguntas muy cortitas, muy precisas. Recuerden que sobre todo para los niños tienen que ser preguntas breves, precisas, focalizadas, claras, ¿ya? No utilizando palabras que son muy complejas de entender, porque el niño no va a saber responder, ¿ya? Con palabras lo más sencillas y muy específicas.
Y finalmente, las preguntas por diversión como perspectiva. ¿Qué es lo divertido de ello si queremos preguntarle acerca de algo que a él le agrada, ¿cierto? ¿Cómo puedes disfrutar más de esto si está en una situación, en una actividad? ¿Cómo puedes gozar más de esta situación? ¿Cómo desearías que fuera? Que son preguntas también proyectivas. ¿Cómo te gustaría que fuera esto? ¿Cómo te sentirías feliz en tu familia? ¿Ya? Si le enseñaras a alguien cómo divertirse, ¿qué le dirías? Entonces, si nos fijamos, las preguntas son precisas, breves, claras. Las preguntas indagatorias profesor-alumno. Yo les voy a entregar un listado de más de 40 tipos de preguntas que yo he ido elaborando con el tiempo. Aquí les presento algunas que podrían formar parte de preguntas de una breve entrevista. ¿Cómo estás? ¿Qué sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Quieres que hablemos sobre esto? Ahí yo pido autorización. No le estoy diciendo, háblame de esto. A ver, háblame qué te pasó. No. ¿Quieres que hablemos sobre esto? Si el niño en ese momento me dice, no, no quiero hablar, no quiere hablar y no lo voy a presionar. Por lo tanto, tendremos que buscar otro momento. ¿Qué ocurre? Que cuando yo le digo, ¿quieres hablar sobre esto? Y él me dice, no, y yo le digo, ya, no te preocupes, no vamos a hablar entonces. De inmediato el niño dice, ya, profesor, sí le voy a contar. Porque él espera que yo le diga, no, pues que me tienes que contar, es que yo soy tu profesor. Por lo tanto, el niño observa que yo estoy respetando también su decisión a no querer contarme, pero al final terminan contando. ¿Me puedes explicar qué significa bien para ti? Generalmente los niños dicen, ¿cómo estás? Bien. ¿Y qué significa bien? ¿Ya? Que también ellos se den un poquito el trabajo de que me cuenten qué significa bien o mal. ¿Piensas tú que yo te puedo ayudar en esto? Imagínense que el niño dice, no, no creo que me pueda ayudar. Ah, entonces no tenemos mucho más. Yo incluso también le podría preguntar, ¿ya? ¿Por qué crees tú que no te puedo ayudar? También sería interesante, ¿ya? ¿Qué significa para ti tener pena? ¿Qué significa para ti sentirse feliz? ¿Qué piensas en este momento? ¿Qué piensas frente a esto? ¿Qué significa para ti no estar ni ahí? ¿Qué crees tú que pasa en esto? ¿Se fija? Preguntas muy precisas, simples, claras, que hagan que el niño la entienda y no se complique en responder. ¿Qué es lo que hay que evitar? Y aquí, ojo con esto, la experiencia me indica que muchas veces he escuchado profesores, colegas que cometen estos errores y en algún momento yo años atrás los cometía y creo que hoy día he ido aprendiendo. Preguntas demasiado extensas. No es bueno porque el niño se confunde, no sabe al final qué es lo que tiene que responder cuando se le está preguntando dos o tres cosas. Preguntas chistosas o bromistas, porque el niño cuando yo lo estoy convocando a dialogar, él entiende que es una estructura más formal. Preguntas malintencionadas, ¿ya? En que yo tengo una intención que quiero que él me responda y posiblemente el niño no lo quiere responder así. Entonces, la pregunta son errores que hay que evitar porque efectivamente no permiten un diálogo en profundidad. Y uno de los errores que yo he visto y que lo observo a diario en los periodistas, por ejemplo, en televisión, son las preguntas inducidas. ¿Cuáles son esas preguntas? Preguntas que ya llevan una respuesta. Preguntas que ya lleven una respuesta. Aquí les doy unos ejemplos. Sientes pena, ¿verdad? Yo ya estoy diciendo que él siente pena y entonces ¿para qué le pregunto? Porque yo estoy induciendo la respuesta para que él me diga sí, tengo pena y a lo mejor no tiene pena. Todo esto te da miedo, ¿cierto? Yo ya estoy colocando la respuesta, miedo. Si cuentas esto te van a castigar. Yo estoy dando la respuesta ya. Si le dices te quita el celular, ¿verdad? Pensando en si le dice a la mamá o al papá, te quita el celular. Yo estoy dando una respuesta implícita. Son preguntas con respuestas inducidas. ¿Cómo quedaría lo correcto?
¿Cómo te sientes? Cuando decimos sientes pena, ¿verdad? ¿Cómo lo haríamos de manera correcta? ¿Cómo te sientes? El niño puede decir, en este momento, profesor, tengo pena. Ah, ¿me quieres contar a qué se debe esa pena? ¿Ya? Todo esto te da miedo, ¿cierto? Eh, ¿Qué estás sintiendo frente a esto? Y ahí el niño podrá decir miedo. Si cuentas esto, ¿qué va a pasar? El niño dirá, me van a castigar. Si le dices a tu mamá, ¿qué pasa con el celular? El niño dirá, me lo van a quitar. ¿Ya? Eso es lo que hay que tener siempre presente, de que nuestras preguntas sean preguntas inteligentes y que no induzcan a una respuesta.